tardes. Vamos a continuar con lo que corresponde a la clase de laboratorio de diseño y edición de imágenes. En esta semana vamos a trabajar el diseño y resolución de imágenes, además de los formatos de archivo y de compresión de las imágenes. Para comenzar, debemos de saber que tenemos dos sistemas de color principales que vamos a estar trabajando en Photoshop. Uno es RGB, que es específico para medios digitales, para pantallas, páginas web, y el otro es el CMYK, que es estrictamente para sistemas de impresión. Antes de comenzar a trabajar cualquier archivo en la pantalla de nuevo archivo, aparte de ver el tamaño, la resolución, ustedes tienen que ver el sistema de color que van a utilizar. Otro de los factores es la resolución. Los píxeles por pulgada, puntos por pulgada, son lo mismo. Recuerden que estamos trabajando con fotografías, con imágenes, y estas están hechas de píxeles. ¿Qué es el píxel? Es una unidad de medida para la cantidad de información, de datos que hay en un solo píxel. Entre más píxeles, más información, más color, más luz hay en una pulgada. Es así como este ejemplo. Si se fijan, 10 píxeles por pulgada, tiende a verse el borde con el píxel como cuadrado. A medida que vamos subiendo los píxeles, si bien mejora la resolución, pero todavía se ve lo que llamamos pixelado. Finalmente, ya con 300, que es para formatos grandes, para una buena impresión, ya vemos el borde definido. Todo esto tienen que tenerlo en cuenta a la hora de empezar el nuevo archivo. Aquí otro ejemplo. Aquí hay solamente 4 píxeles y van aumentando los píxeles. Fíjense cómo aumenta la cantidad de píxeles dentro del cuadrito hasta llegar a tener una imagen con una resolución de calidad. Ejemplo, cómo nosotros o cómo ustedes tienen que saber manejar las resoluciones, depende para qué lo van a utilizar. Este es solamente un ejemplo y pueden ver cómo va cambiando el tamaño con respecto a las diferentes resoluciones. ¿Qué pasa acá también? El ojo. Si el ojo humano va a ver el diseño de cerca, necesitamos una buena cantidad de píxeles por pulgada, porque ¿qué va a hacer? Va a ver los detalles del ojo, de la boca, o si es paisaje, si es producto hasta la gotita, las etiquetas, etc. A medida que va creciendo el tamaño del diseño y que nuestro ojo lo va a ver más de lejos, vamos disminuyendo la resolución. Entonces, por ejemplo, un póster de esos que están en las paredes podría tener una resolución de 150 como una de cine, porque lo vamos a ver de lejos. Un póster callejero o un MUPI podría tener una resolución de 75 porque lo vamos a ver todavía más lejos, lo van a ver pasando en los carros, pasando en los buses, y su tamaño va a crecer. Recuerden el tamaño de una revista, el tamaño de un póster o un afiche, el tamaño de un MUPI, así que aquí no hay que confundirse. Una cosa es lograr buena resolución, pero también la distancia y el tamaño que va a tener nuestro arte. Las gigantografías, por ejemplo, los rótulos grandes, las vallas que ustedes ven, tienen a veces 4 metros por 8 metros, etc. Pero su resolución va a ser baja. ¿Por qué? Porque no se mira muy de cerca, no necesitamos ver la última pestaña, necesitamos ver en general el color. Entonces, cuando hablamos de impresión, de formato grande de impresión, la resolución va disminuyendo a medida que el tamaño del diseño crece. Si nosotros lo vamos a ver de cerca, tratamos de trabajar con la mejor resolución para la vista. Si ya va creciendo, como les digo, el tamaño del arte, el tamaño del diseño, la resolución puede ir bajando. Ahora bien, esto no significa que ustedes me van a hacer un afiche
12 por 18 con 72 de resolución, porque el afiche puede ser que sea para verse de una distancia en una cartelera, por ejemplo, en una cartelera estudiantil, que se vea de cerca, que tenga información necesaria que nosotros tengamos que ver. Para que les quede un poquito más claro, aquí hay una tabla. El lado en metros, ¿verdad? ¿Cuánto mide el lado más grande? ¿Qué resolución va a tener? ¿Qué resolución sería la ideal? ¿Y cuál puede tener el arte? Si se fijan, cuando son de tamaños pequeños, menos de 25 centímetros o de 75 centímetros, todavía trabajamos con resoluciones de 300, de 200, pero a partir del metro para arriba vamos bajando un poco la resolución, porque el arte va creciendo y significa que lo vamos a ver incluso más de lejos. Lo mismo sucede para las resoluciones en video. Cuando lleguemos a la parte de las páginas web, de los GIF, la parte de las animaciones. No es lo mismo un tamaño, por ejemplo, 480 como este, a un tamaño de 4K o 1080. Si se fijan, va variando según el tamaño o del archivo multimedia que vamos a utilizar. Entonces aquí lo que tiene que quedar claro es qué resolución en qué momento. Tenemos acá una tabla resumen. Si vamos a imprimir en tamaño real, para imprimir algo que las personas van a ver, que van a utilizar 300 píxeles por pulgada. Si ya es impresión de gran formato, lo que hablábamos, que a partir de 1 metro el diseño va creciendo, la resolución tiene que ir disminuyendo, 150, 72. Cuando ustedes trabajan en pantalla, web, en redes sociales, las resoluciones pueden ir en 72 o incluso pueden dejarla entre eso, entre 72 y 150, depende de lo que estén colocando en el arte. ¿Por qué pantalla va de este tamaño? Porque es pequeño, la resolución es pequeña y tiene que cargar rápido en una página web. Entonces, a mayor pixelaje, mayor va a tardar en cargar en una página web. Lo que sucede también con los archivos PDF, cuando lo dejan demasiado pesados como para imprimir, pesan mucho, no se pueden visualizar, no se pueden enviar por correos, etc. Entonces necesitan usar una resolución de pantalla. ¿Qué unidad de medida pueden utilizar? Normalmente por defecto viene en píxel, su abreviatura es px. Píxeles puede servir mucho para web, para redes sociales, etc. Y para imprimir se pueden trabajar los centímetros, los milímetros, las pulgadas, ahí lo que ustedes estén más acostumbrados. ¿Cómo podemos cambiar las medidas? Se van a la regla y ahí le va cambiando la medida a utilizar, o también lo pueden cambiar cuando hacen un nuevo archivo. Le dan en la casilla donde dice pulgadas, pueden cambiarlo, ¿verdad? Recuerden que comienza con píxel. Pueden ir cambiando con el que se sientan más cómodos. Y finalmente hablaremos en esta clase también sobre los diferentes formatos de archivo que Photoshop nos puede guardar. Eso sí lo vamos a ver como ejemplo dentro de Photoshop. Tengo por acá todavía un ejemplo, vamos a abrir un ejercicio y les voy a mostrar que no hay problema. Bueno, este es un archivo de ejemplo, el que les estaba mostrando también la clase anterior. Para guardar un archivo o file, si lo tienen en inglés, si ustedes le dan en guardar, se los va a guardar solamente con el formato de Photoshop. ¿Cómo podemos guardarlo con diferentes formatos? En guardar como.
Esperemos que cargue. Tienen que tener bien ubicada la carpeta donde lo van a guardar. Ahorita están trabajando en sus equipos. Creen ahí la carpeta. Ya cuando estén trabajando en el escritorio remoto deberán nombrar bien sus archivos con su nombre. Vamos a ver. Si se fijan que hay una variedad diferente de archivos. Tenemos el normal de Photoshop, Photoshop grande, que puede que lo utilicen en impresión de gran formato. Vamos a ver, tenemos un EPS. Este no es igual al EPS de Illustrator, porque el EPS de Illustrator me guarda los vectores. Aquí también no me va a guardar vectores, perdón, me va a guardar las capas y me da la oportunidad de poder abrirlo en otros programas o en otras versiones de Photoshop. Vamos a guardarlos en los archivos más comunes que ustedes van a utilizar. Tenemos el JPG. Le colocan el nombre. Si se fijan acá, el JPG no les permite capas. No les va a dar opción de capas. Cuando le dan guardar, le va a preguntar la calidad. Si ustedes se fijan, si yo varío entre la calidad baja, la calidad media, la calidad alta y la máxima, va cambiando el tamaño de mi archivo. Esto es importante cuando ustedes le dan un tamaño específico de archivo. Cuando yo ya sé qué calidad le voy a dar, le doy en OK y me lo guardo. Vamos a ver otro formato. Podemos utilizar el PDF de Photoshop. Voy a colocarle siempre semana 3. Siempre retúrenlo bien. Aquí, esto es importante con el PDF. Acá tienen la opción de guardar por capas o tienen la opción de guardarlo acoplado, es decir, como copia. Le voy a poner primero por capas. Luego me indica que los ajustes que me van a salir en el cuadro son los ajustes con los cuales se guardará. ¿Se acuerdan que le puse por capa? Aquí puedo, si se fijan aquí, conservar capacidades de edición de Photoshop. Esto le va a conservar las capas. Aquí pueden ver la versión de Acrobat, la pueden dejar así como viene preestablecido. Tenemos también la compresión, podemos bajarle si no queremos que el archivo pese mucho, el tamaño máximo de los píxeles, pero normalmente lo dejamos, si es con capas, conservar. Guardo el PDF si voy a conservar las capacidades de edición de Photoshop. Photoshop nos pregunta si estamos seguros si le vamos a dejar las capas. Ahora vamos a guardar como un PDF sin las capas. Nos vamos nuevamente a guardar como. Sí, aquí me está diciendo que me hace falta una tipografía, es porque este archivo me lo traje de otro equipo. Tienen que tener cuidado de tener en sus equipos las tipografías. Aquí le voy a dar OK a todo porque sé que me hacen falta las tipografías. Si ustedes en algún momento no tienen una tipografía, tienen que tener el cuidado de llevársela y de buscarla. Vamos a ver, creo que ya se guardó. Recuerden, aquí dice arriba la cantidad de porcentaje de guardar. Antes de guardarlo de otra forma, tengo que esperar que termine. Si se fijan, me estaba saliendo también que esperara que terminara un proceso. En el teclado, ¿cuál es el comando abreviado? Control-Shift-S. Voy a guardarlo en esta ocasión como copia. ¿Qué quiere decir?
que no llevará capa. Guardaremos entonces el PDF donde dice cómo copia para guardarlo sin las capas. Nuevamente se abre el cuadro. Aquí tienen que estar seguros de quitar esta opción. De conservar capacidades debe quitarse el chequecito y luego darle en guardar como PDF. Aquí nuevamente las fotografías de este texto. Se fijan aquí arriba, sale el porcentaje de guardar. Vamos a probar otro formato, el PNG. El formato PNG es muy utilizado para las redes sociales. Es un formato también que guarda transparencias, no pierde calidad como el JPG al estarlo subiendo a otras plataformas virtuales, por ejemplo páginas web, correos. Nos salen las opciones de compresión, pueden dejarlo así como está, menor, y aquí ninguno. Ya les guardo PNG. Vamos a ver alguna otra opción. Podría ser el RAW. Es cuando están trabajando fotografías que ya vienen en formato RAW. ¿Se acuerdan? En fotografía utilizaban este formato para editar un poco los valores y los ajustes de la foto. Lo pueden volver a guardar en ese formato. Tenemos el TIFF. El TIFF, ojo aquí, el TIFF es formato para impresión. ¿Por qué? Porque no pierde calidad y no va a perder píxeles a medida que ustedes compartan el archivo. Los JPG, si ustedes lo están trabajando, por ejemplo, para luego trasladarlo a InDesign, para luego imprimirlo, o si es una impresión profesional, si lo dejan como JPG, el JPG con el tiempo va a ir perdiendo calidad en sus píxeles cada vez que se guarde, cada vez que se imprima. En cambio, el TIFF no pierde calidad. El TIFF tiene una ventaja que también se puede guardar con capas y sin capas. Sin capas sería como copia. Obviamente, cuando ustedes guardan con capas, tiende a ser más pesado. Vamos a guardar uno con capas. Le dan guardar y nos pide lo siguiente. En compresión, déjenle esta, LZW es la mejor. Y aquí en el orden de bytes, déjenle PC. Si ustedes acostumbran a trabajar en PC, mejor le dejan en PC. Aquí está bien, aquí le vuelve a preguntar si lo dejan con capas o si las descartan. En esta ocasión estamos haciéndolo con capas. Si se incluyen las capas, el tamaño aumentará. Yo estoy de acuerdo, le doy OK. Se guardó. Vamos a probar el TIFF como copia, es decir, sin capas. Aquí siempre fíjense en estos ajustes o el archivo le puede quedar muy pesado. Acá igual, WPC, y si se fijan acá, dice descartar capas y guardar una copia. Yo le doy guarda. Y ahora, como resultado, tendré una carpeta donde tengo diferentes formatos. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a trabajar esta semana? Va a ser lo siguiente. Les dejaré información en un PDF sobre los diferentes archivos. Esto es bien teórico. No se lo voy a dar en video porque ya toda la información está acá. Revisen el PDF y luego tendrán la asignación. ¿Qué deberán hacer? Con la imagen que hicieron la clase pasada, es decir, con el collage, la van a exportar en diferentes formatos. Enviarán una captura de pantalla de su carpeta conteniendo los archivos, es decir, ustedes van a hacer una captura de eso. Su carpeta conteniendo los diferentes archivos, y aquí puedo ver yo JPG, este es PDF, TIFF, el otro PDF, etc. Entonces hacen la captura de pantalla, con el botón de captura de pantalla. Ahorita estoy yo haciendo la captura de pantalla. Lo guardan y lo van a colocar en el aula digital. Enviar al aula digital.
una captura de pantalla. Es decir, que ustedes van a guardar esa captura de pantalla y me la van a juntar en la correspondiente tarea del aula digital. El resultado sería como este. Ahí está, ahí me salió mi resultado. Se los dejaré siempre en el PDF como el ejemplo de cómo se tiene que ver el resultado. Eso sería en cuanto al tema de la semana. Si tienen dudas, lo pueden hacer en el chat de Teams o directamente en el aula digital.